saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de esos sacerdotes, religiosos, religiosas, esos fieles laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades y que en ocasiones no tienes oportunidad de conocer, pero que aquí sí la tienes. Hoy tenemos de invitada especial a Madeline Gómez. Ella es de la casa, así que no necesita mucha presentación. Madeline, bienvenida. Bienvenido, gracias Padre por la invitación. Así soy de la casa y así me siento de la casa. Muy bien, qué bueno, Madeline. Hoy hemos querido invitarle porque conocen a la Madeline desde hace unos añitos de Aviva, el programa aquí en el Canal 13 Teleoro, pero no conocen quizás la historia que está detrás de Madeline y hoy pues quisiéramos un poquito... Pues eso, un poco conocer ese background, esa historia que se esconde detrás de esa carita que ya es conocida para nosotros. Madeline, naciste en Estados Unidos, ¿verdad? Yes, New York. Pero soy puertorriqueña, nadie se atreva a decirme que no lo soy. Viniste pequeñita. Claro, o sea, no, y porque tengo la sangre puertorriqueña, mi papá y mi mamá son de aquí, así que esta sangre que corre es puertorriqueña. Don Víctor Manuel, como mi abuelo. Exacto, Víctor Manuel e Isaura Ramírez. Isaura, qué bueno. Mi mamá de San Germán y mi papá de Humacao. Que ya está en la patria celestial tu papá. Mi papá, eso es así. Hija de 9 hermanos. Ay, sí, somos una familia grande, somos 7 mujeres. Oh, wow. Y 2 varones, ¿verdad? Y mi mamá quería tener 12 varones. Mira. Pero se tuvo que conformar con 7 mujeres, imagínense. 7 mujeres y 2 varones, pero somos una familia muy grande, unida, gracias al Señor, todavía conservando nuestros valores, las cosas que nuestra mamá nos enseñó, ¿verdad? Porque nos criamos solo con nuestra madre. Así que nuestro papá vino a tomar inherencia en nuestra vida, pues poco a poco, y después al final estuvo bastante tiempo con nosotros, pero todo ese periodo de crianza, pues lo tuvimos de nuestra madre. Usted es la octava ahí. Sí, casi la pequeña, casi. Todavía no. ¿Cómo era esa casa? ¿Se lleva mucho entre el pequeño y el mayor? No, o sea, que están bien corriditos. Somos una escalera hasta que llegué yo. Okay. Cuando llegué yo, pues entonces me tardaron 2 añitos, pero todos somos una escalera. Wow. Así que de 1 añito de diferencia. En la casa, pues fíjate, mi mamá en eso era bien ordenada, o sea, no nos permitía las peleas entre nosotros. Así que nos supimos llevar, nos manejábamos las cosas. Yo, como era la octava, pues yo tenía que aprender de quiénes, de los 7 que iban por encima de mí. Así que había que mantenerse calladita y esperar que nos dieran la orden. ¿En Humacao se crió? En Humacao nos criamos, correcto. Allí estuvimos todo el tiempo hasta que cumplí 30 años. A mis 30 años me mudé a San Juan. Wow. Sí. ¿Iban a la iglesia? ¿La vida de fe estaba? No crea, no era una familia como la que yo escucho ahora mismo, que me cuentan que a las 7 había que rezar el rosario. No, mi mamá sí siempre fue de las que dijo, yo soy católica hasta lo último, pero no practicaba, así que todo nace desde un encuentro en la familia, ¿verdad? Que quizás yo tendría, yo creo que como 9 años, 7. Mi mamá siempre acostumbra a bautizarlos a todos, pero en esta venida que quería venir, por las mismas razones por las que se fueron, ¿verdad? La situación en Puerto Rico se va y cuando viene acá es por las situaciones difíciles que se estaba poniendo en Nueva York. Ella decide venir a criar sus 9 hijos a Puerto Rico. Entonces ella bautizó a todos hasta los últimos 4 y no sé por qué entra en la conversación familiar que los últimos no estábamos bautizados. Y yo dije, espérate, yo no puedo estar bautizada como si yo supiera lo que era eso. Yo siempre me acuerdo de eso. Yo ni sé lo que era, pero yo decía, yo no puedo estar sin bautizar. Y de ahí, pues entonces, pues comienza la vida de fe, porque siempre hay un catequista, como uno tiene que, o sea, tener claro, esas catequistas tienen una misión bien importante en la vida. Y familias grandes como la nuestra más todavía. Y siempre había esa hermana, la hermana Lucy Nieves, que todavía vive, gracias a Dios, tocando a la puerta, y ahí nos introduce en la palabra y nos va llevando a la catequesis y hasta que nos bautizamos, por lo menos los últimos que fuimos 2, mi hermana chiquita y yo, tendríamos yo como 11 añitos y ella como 9 añitos.
¿Y ahí cómo fue la continuidad? O sea, recibió el Bueno, sacramento y después... No, yo por lo menos, de la familia yo seguí, no sé, no me pregunté ¿Tenías qué. una iniciativa así, tú, preadolescente, así, Bueno, yo niña? creo, mire, yo creo que como todas las cosas que pasan en familia, ¿qué pasa? Tienes una mamá que bendito, la pobre tenía que trabajar de lunes a domingo. ¿A qué se y dedicaba tu siempre mamá? ella tenía negocio de cafetería. Ah, qué bien. Y entonces pues llegaba cansada, desfogonada, esto y lo otro. Entonces yo era de las que, como soy la número 8, yo dije, "Ay, yo no quiero estar aquí peleando". Así que ellas me llamaban y me invitaban y yo seguía. Y yo seguí con ellas todo el tiempo, solita. Me tocó vivir toda esa vida de fe como hasta los 17 años. Okay. Lo que sí en la participación que tenía la familia siempre fue en los Viernes Santos. Los Viernes Santos, pues en el barrio, como siempre, se hacían esas peregrinaciones y mis hermanos mayores, pues participaban. Tenía la mayor que era la Virgencita, el otro era tal cosa y uno continuaba, pero el continuar ahí, pues me dediqué yo, pues no sé por qué, el Señor sabrá. Yo sé que yo seguía, me llamaban, mira, ahí está el círculo de oración y yo tendría que 12 años, yo voy para allá. Yo no entendía, pero yo sí sabía que quería estar ahí. Qué bonito. Y así empezó la vida de fe. Ese enamorarte y poquito a El poco. enamorarnos. ¿Continuabas en tu vida ordinaria en la escuela? ¿Algunas amistades que te acompañaban? Además de esa catequista, ¿alguien más que haya tenido algo que ver, verdad, en ese proceso Pues de mira, es que era fe? era un tiempo un poquito difícil y no tenía amistades así que perseveraran. Solo te podría mencionar dos, que sería Yoli, que perteneció muchos años conmigo a la Legión de María desde que éramos pequeñas, y Nancy, pero Nancy me vivía un poquito más lejito y entonces pues no teníamos, como en mi casa no había carro, así que no había esa cosita de ahora te voy a llevar a la casa de Juan para que te entretenga, eso no existía. Pero por lo menos estas catequistas nos fueron introduciendo a distintos grupos, ¿ves? Yo no recuerdo cómo llegué a la Legión de María, la verdad que no lo recuerdo, pero ahí llegué y estuve con esa hermana, Yoli, las dos tendríamos quizás 15 años, y ahí estuvimos hasta la universidad, y ahí fuimos caminando. Pero nuestros encuentros siempre fueron a través de pues cualquier actividad que había de la iglesia, y ella sí estaba en la escuela conmigo, y así fuimos más o menos perseverando. Madurando esa fe Madurando, poquito a poco. exacto, y yo creo que quizás como la gran mayoría del joven llegas a la universidad y el problema es que no te conectas. Yo no me conecté. Tampoco me desconecté del Señor, pero no participé en nada en el colegio, en la universidad, de las cosas de Dios, ni de la pastoral. Así que yo simplemente seguí mi vida hasta que yo tendría, quizás me gradué a los 21, 23, 24 yo creo. Mi papá cae enfermo, todos se van de la casa porque ya son los mayores, me tocó a mí. Así que me correspondió cuidarlo durante mis 25 hasta mis 30, 22 a 30 años. Y de ahí toda esa vida, cuando yo llego a San Juan, que Dios tiene propósito, porque llegar aquí fue bien difícil, porque primero que mi familia no nos traía a San Juan, así que yo no sabía nada de San Juan. Porque estudiaste tu carrera todo en Humacao, en la Humacao. Universidad de Puerto Rico, pero en Humacao. Ahí terminó la contabilidad. Ahí terminé mi contabilidad, mi bachillerato y todo. O sea, yo simplemente vine a San Juan a trabajar, Wow. porque en aquel tiempo pues no Ya había casi trabajo. a los 30 años. O sea. No, cuando me mudo ya yo trabajaba en San Juan. Ok. Yo me gradué a los 21, a los Ok. 22 años conseguí un trabajo acá en la Milla de Oro y viajaba todos los días de Humacao a Wow. San Juan por 9 años y medio. Hasta esos 9 años y medio fue que yo dije, no, me cansé y me mudé a San Juan. Pero estar aquí es lo importante, que uno tiene que mirar esa mano de Dios, eso que Dios... O sea, el proceso de mudarme, como no conocía a nadie, para mí fue bien difícil porque yo vengo de familia grande. Así que de momento encontrarme sola en un panorama que nunca estuvo en mi mente, ¿ve? Porque en mi casa pues, nos enseñaron en aquel tiempo, usted sale porque se casó, usted no sale porque decidió hacer otra vida, ¿ve? Claro. Eso no estaba en la mentalidad de uno. Pues yo salí porque tenía que resolver mi vida económica, aparte de estar en Humacao, pues tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Pues me había educado para eso. Y ahí en ese periodo, pues pasa una crisis y yo creo que ahí es donde yo me vuelvo a reencontrar con Dios, en esa crisis.
esa crisis que paso de soledad, de no tener mi familia, de no tener amistades en este lugar, me hace buscar en la guía telefónica que existía en aquel tiempo, sí, sí. yo tengo que encontrar una parroquia. Yo había ya ido una que me habían hablado, pero no me encontraba a lo que yo buscaba. Es que hay etapas en el hombre, ¿verdad? Hay personas que tú puedes venir y estás participando de la Eucaristía y no te importa lo que digan o lo que no digan, pero esa etapa de mi vida estaba como que buscando de Dios, queriendo conocerlo más, y donde estaba no me estaba ocurriendo. Pues yo busqué, como nadie me sabía decir dónde había una parroquia cerca donde yo estaba viviendo, y me tropiezo con la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo. Y hasta el día de hoy estoy ahí. Pero ahí, en ese inicio, el pasar lo que estaba viviendo, ya ahí fallece mi papá. Así que se me hace la cosa más cruda porque no tengo más nada que hacer y mi vida era dedicarme a él. Claro. Pues entonces ahí me adentro en la parroquia de Guadalupe, participo y siempre iba con una oración. Señor, quítame esto que yo tengo, Señor, quítame esto que... Porque es que tampoco yo era así, no me veía así. Era simplemente lo que estaba viviendo en ese momento. Esa tristeza. Ese momento de que tu vida era dedicarte a tu papá, porque en ese tiempo fueron 7 años dedicada a él. O sea, de mi casa a limpiar, a cuadrar, y venir para acá. Pues cuando fallece, pues tú dices, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? O sea, no te dedicaste a ni tan siquiera a cultivar, porque las amistades yo no las continué. Claro. Esa etapa borré todo, dedicarme ahí. Pero entonces ese comienzo, pues Guadalupe fue un instrumento que el Señor me puso ahí. Y ahí manteniéndome con esa oración, Señor, sácame de aquí, haz lo que tengas que hacer. Y de ahí, curiosamente, Dios, primero llega que el visitante fue instrumento en mi vida, porque yo me gustaba leer y un retiro. Sanando tu niño. Sanando tu niño, que era interior, creo que se llama, sanando tu niño, no me acuerdo la otra palabra. Y al verlo, yo dije, esta es la etapa, este es el momento. Y llamé a ese lugar, me guiaron, que resulta que es Casa Cristo Redentor, de donde es Padre Edgar, que es curiosamente como Dios va poniendo las cosas. Yo le estoy hablando de hace casi 30 años, imagínense. Que el Padre Edgar tendría, pues, ni sabía, ni estaba por ahí, yo creo que no estaba ni por ahí. Pero así es que yo comienzo a retomar mi vida de fe que guiaba allí cuando estaba en la Legión de María, en el pequeño círculo de la comunidad. Pues entonces ese retiro me ayudó a empezar a dar los pasos. Y de ahí entonces pues paso a un retiro de Padre Nuestro, y de ahí pues Dios pues se encargó. Primero era Monseñor Miranda el que estaba en aquella parroquia, fallece, él me llama para ser ministro de la Eucaristía, fue Monseñor Miranda, y ahí es que vienen los oblatos. Es que yo digo que Dios fue poniendo como que esos pasitos. Llegan los oblatos, conozco a Padre Nil, y entonces en ese conocer a Padre Nil, pues me tiene una misión el Señor. Yo voy ya estoy madurita, ya estoy pasando esa etapa, ya como que la pasé con todos esos retiros, y viviendo y saliendo, y veía un retiro aquí, un retiro allá, y yo me metí a todos los lugares porque estaba mi corazón ansioso de conocer. Estaba sedienta de palabras. Exacto, sedienta de todo eso. Pues como yo vivía sola, pues eso era montarme en el carro y llegar al sitio. No había que pedir permiso. No había que pedir permiso, pues, pues me fui a todos esos retiros que encontré. Y entonces entre todo eso resulta que hay una misión en Dorado que me piden hablar con Padre Nil. Tampoco era como que era mi pana, yo iba a la misa y iba nada ahí sentadita. Pero entonces cuando me piden eso, yo digo, ay Dios mío, Señor, como yo voy a hablarle a ese cura, porque acuérdese que ahora estamos modernos, ahora puedo hablar directo, claro. Pero en aquel tiempo, sí, los que nos criamos, sabemos que teníamos un respeto y una línea con el cura, así que no podíamos estar muy cerquita. Pues yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo yo le voy a hablar al cura, Padre Nil? Porque después pues nada, me preparé mentalmente. De los oblatos. Okay. Los oblatos de María Inmaculada, que eran los que estaban ahí. Y cuando voy donde él y le digo, mire, Padre, en Dorado hay una comunidad. Claro, todo Dorado, porque resulta que entre todo esto pongo mi oficina en Dorado. Después de todo eso, pues, estoy allá haciendo mi vida profesional. Porque se te parecía a Humacao. Eso es lo clave. Los que somos del campito sabemos que buscamos, aunque estemos en la ciudad, algo del campito. Y entonces no lo encontraba aquí, lo encontré en Dorado.
Total, ahora pues todo es diferente, Claro, pero ahí yo le pero hace encontré. 27 años atrás, Exacto, pues. desde ese tiempo me dio con poner la oficina allí, entre todos unos procesos, y así es que regreso donde Padre Nil a hablar con él, y le digo, mire padre, hay una comunidad en Dorado, porque yo pues como tenía mi trabajo como CPA, pues tenía que trabajar hasta tarde, no podía estar viniendo a la misa San Juan. Pues entonces yo me colaba en la misa de Padre Ángel, que era de Barrio Guillal, o en la misa del pueblo, y así conozco los hermanos. Y uno de los hermanos de la del pueblo fue la que me dijo, mira, habla con el padre de allí de Puerto Nuevo, a ver si quiere que vayamos para allá, porque yo todavía seguía siendo ministro ahí. Y al hablar con él ahí es que me dice, pues fíjate Magdalene, porque era así, fíjate Magdalene, aquí hay un padrecito que tiene una necesidad. Y ese padrecito era Padre Mariano, que en paz descanse. Así que en vez de estar sirviendo en Guadalupe, me mandan a otra parroquia, que es María Reina del Mundo, que hasta el día de hoy estoy allí y doy gloria a Dios que ahí cimenté mi fe. La realidad que ahí fue que el Señor, todas las cosas que viví difíciles, las pude cimentar con mi fe ahí. Y que todo eso que te habías ido nutriendo en esos años de retiro y demás, lo pudiste Por eso yo canalizar. digo que a veces la gente no se da cuenta. Yo escuchaba mucho en ese tiempo, antes de poner la oficina, en mi trabajo, ¿verdad? La gente pues vivía con mucha competencia y eso lo vemos todos los profesionales. Y entonces en ese mundo, si tú no tienes la base de Cristo, es bien difícil permanecer. Esa es la realidad, bien difícil. Esto era una competencia y unas cosas y unas otras. Y yo decía, Dios mío, Señor, sácame de estos revoluces. Y ahí es que... Y la que, nena ¿verdad? nueva de otro pueblo que Mire, hacer amistades, hacer clientes en un país, mire, en un pueblo distinto. Mi primer trabajo, si yo le cuento, que yo digo que eso para mí fue un shock, pero así, a matador. Mi primer trabajo fue en un banco cooperativo aquí en la Milla de Oro, y cuando yo llego, los que están allí me saludan de esta manera. Ahora tú vas a aprender a ver cómo se vive como divorciado. Y yo me quedé como que, o sea, eso no, o sea, yo vengo del campo, yo eso en mi mente no está ni en mi familia estaba, ¿me entiendes? Yo como que eso era, como que esta mujer me está hablando a mí de eso, si se supone que uno se casa para toda la vida. O sea, todas esas cosas me venían a la mente y yo digo, Dios mío, dame la fuerza porque yo no sé cómo voy a manejar eso. Pero eso fue como que bien chocante para mí de que tú me dieras un saludo de esa manera, porque yo ni venía a eso, yo venía a trabajar. Y yo decía, pero ¿y por qué estas señoras vienen con eso? Pero nada, yo siempre fui como al ser la número 8, aprendes a qué, a mantenerte callado, porque las mayores son las que en mi casa tenían que mandar, hablaban. Pues yo lo mismo aprendí en mis trabajos, yo me mantenía Ser calladita. sumisa, dócil, pero estaba aquí estoy, haciendo. hago lo Exacto. mío. Yo sabía lo que tenía que hacer. No tenía que decirle a nadie que yo sabía lo que tenía que hacer. Pero en esa misión, ¿verdad?, que el Señor a mí me pone, ahí surge el programa de Aviva, ahí surge el programa radial al encuentro de Jesús Eucaristía por Radio Paz. Ahí surge entrar en la renovación que no estaba ni en mi mente. O sea, Dios fue poniendo caminos, abriendo caminos y pues doy gracias a Dios que me dio un sacerdote con olor de oveja, porque Padre Mariano era de los que te veía ahí, no, tú no puedes estar ahí, vamos. El carro, tú tienes carro, y comprometía los carros de todo el mundo con tal de llevarlos ¿a qué? A vivir su fe. Qué bien. Así que esto no había nadie que se pudiera quedar recostado. No había excusa para decir, estoy aburrido. Y así de dinámico que era, así con él es que se crea el programa Aviva. 2015, 2016. Eso fue, sí, creo que Aviva fue como para el segundo semestre del 2015. Wow. De por ahí. Ya el programa radial existía. Okay. Ya el programa radial lo hicimos como desde el 2008, me parece. Wow. Lo mismo, se sienta ahí, Madeline, yo quiero que hagamos un programa radial. Y yo digo, yo soy contable, yo no soy comunicadora. Siempre me acuerdo que yo dije, yo soy contable, yo no soy... Y uno no se da cuenta, pero tiene que, aunque sea, saber un poquito, porque los medios de comunicación es algo dinámico, pero tienes que saber alguito. Claro. Pues me senté con una experiencia que había tenido de una invitación, me senté allí, tenía el hermano Zambrano y los dos nos sentamos, hicimos un esquema, padre, esto es lo que tenemos, vamos para allá. Y allá fuimos, habló no era Alan el que estaba, era Tony, y entonces se creó ese programa. Y así fue como que Dios manteniendo, ¿verdad?, cambiando la vida de uno, tornándola en lo que él verdaderamente quería. Y a pesar de que yo tenía tanto trabajo y mi mente era trabajar, él venía, cuando yo conocí a Padre Mariano, resulta que yo había dejado mi trabajo
que tenía un buen sueldo, para darme esta aventura de poner una oficina sin cliente. Eso es una locura. Yo hoy entiendo que fue una locura. Porque y siempre lo doy de testimonio porque tenemos que saber discernir. ¿Qué pasa? Yo no supe discernir. Lo que pasa es que en el camino Dios me puso ese hombre, ese pastor, y me fue enseñando. Pero el primer paso que yo di, yo no lo di en discernimiento. Yo simplemente estaba así, en un grupo, oí esta canción y yo dije, pues esto es lo que es. Entonces dejo un trabajo cuando estoy construyendo una casa, empezar sin clientes, sin dinero, y yo de momento pues, entonces ¿verdad? Todo achaca, ¿qué? Porque Dios lo quiere, porque Dios lo quiere, porque Dios lo quiere, pero es que yo nunca me senté verdaderamente a escuchar que Dios quería. Por eso pasaron momentos duros, pero ahí el Señor me puso el que tenía que ponerme para que yo aprendiera en ese camino. Y de ahí en ese camino aprendiendo es que entonces uno dice, espérate, ahora tú tomas el tiempo, tú no reaccionas ante un llamado, un oído que hiciste, tú dices, espérate, Señor, vamos a discernir. Esto es lo que verdaderamente tú quieres. Entonces, al montar esa oficina sin cliente, pues, ¿qué yo iba a hacer? Pues yo hice promociones, gasté mi dinero en promociones, pero la gente no llega. Porque eso no es así, eso todo uno lo va aprendiendo. Claro. Uno cree que porque saliste del CPA puedes hacer lo que tú quieras. No, pero en el camino uno va aprendiendo. Pero en lo que eso se dio y mi oficina fue adquiriendo clientes, llega la vida de Padre Mariano. ¿Y qué hizo Padre Mariano? No, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a visitar al enfermo, vamos. Entonces me fui envolviendo en las cosas de Dios que me dieron ¿qué? La fuerza para entonces yo manejar esa situación. Ay. Y entonces ahí poco a poco el Señor fue enviando los clientes, fue dándome lo que necesitaba para sostenerme, porque yo no soy rica, yo simplemente, como todo el mundo, trabajo para pagar. Pero pudo, ¿verdad? Viendo uno dándole el tiempo a Él, como dice la palabra, que Él hará, por añadidura te dará las demás cosas. Pues Padre Mariano me enseñó eso, a abandonarme. Yo decía, pero Padre, yo tengo que trabajar, yo tengo que jugar. Vente, vamos para aquí, que este enfermo necesita, y nos íbamos al hospital, nos íbamos para aquí, y entonces pues el Señor fue creando, ¿verdad?, una plataforma, por decirle así. Hasta el arte, hasta aquí. Hasta aquí, exactamente. ¿Cómo? Porque los que no te conocen ven la cara y tú te ves muy suelta, muy confiada, pero te pones muy nerviosa con las cámaras, aunque no lo parezca. Pero sí. ¿Cómo fue eso? Llegar aquí por primera vez, ya es casi 8 años. Casi 8 años y todavía me pongo nerviosa, porque mira, lo que pasa, cuando llegamos la primera vez, que también fue un proyecto gracias a Radamé tuvo estos proyectos y llamó a Padre Mariano, y Padre Mariano me llamó, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Sentarnos a diseñarlo. Padre era muy bueno y todo, pero te tocaba a ti. Así que me tocó a mí buscar la literatura, buscar todo para dárselo a él y él corregirlo, porque él en eso decía, allí no vamos a estar hablando lo que no se tiene que hablar, así que hay que estudiar y hay que prepararse. Claro, en todo ese camino, él mismo me había guiado a hacer una maestría en estudio bíblico, porque yo, como en todo ese periodo estaba también, que Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues me dijo, te vas a ir a estudiar. Y yo, pero ¿cómo a ver si yo no sé dónde voy? Me llevó y todo a la CEDO, siempre me acuerdo, me llevó allí, no me matriculó porque eso me tocaba a mí, pero me llevó allí, me matriculé, hice la maestría en estudio bíblico y de ahí entonces él me dio esa base y me dijo, no, porque aquí tú no vienes a hablar, no, yo te voy a enseñar. Entonces en el programa Viva pues nos sentábamos a buscar temas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero yo entonces venía, mira, Padre, la oración eficaz. ¿Eso va a vender, Madeline? ¿Eso no vende? Siempre me acuerdo, me decía, eso no vende, pero él tenía ese arte en mercadeo y todas esas cosas que aunque no lo había estudiado, era innato en él. No, vamos a ponerle este título. Y buscaba títulos que fueran un poquito agradables. El de Aviva fue con él, lo sacamos, la imagen, ¿cómo la sacamos? Pues de los 50 años de la renovación, que nos envolvimos los dos buscando, y entonces sacábamos la literatura, y entonces nos sentábamos así como usted y yo, vamos a leer, y entonces me ponía ahí a leer, y yo decía como si yo estuviera en primer grado, pero todo eso uno va ahora aprendiendo para la dicción y entender lo que estábamos leyendo, porque recuerda que tú buscas literatura, pero no quiere decir que eso tú lo entiendes todo. Claro. Así que yo tenía que leerlo. Ok, él leía, y yo leía, no, así no es, te tiene que... Y entonces así poquito a poco, en la primera vez que vinimos,
Sudé la gota, Dios mío. Ay, yo siempre me acuerdo. Y yo, Padre, pero ¿por qué me tienes que dejar ahí? Entonces pero siempre uno tiene que tener claro que si Dios te ha llamado para algo, ¿verdad? Yo no escogí esas cosas. Porque vuelvo y repito, yo soy contable, yo sumo y resto. Lo demás es lo que el Señor ha querido. Y entonces, pues, uno tiene que estar en oración todavía, pues uno tiene que orar. Prepararte, sacar el tiempo, leer, que esto no es una tarea fácil, tú leer, tratar de entenderla, buscar aquí, para tú pararte en una cámara y que el que te está escuchando pueda entenderte. Porque ahí está la clave, que a veces pues traemos cositas y pues yo misma me evalúo, yo soy autor, yo veo el programa y yo digo, ay Madeline, eso nadie lo ha entendido. Y entonces uno va a ir poco a poco buscando cómo hablar la verdad, pero en palabras sencillas que el otro pueda entender. Pues así, y todavía al día de hoy, pues sigue uno sudando, porque cuando uno sabe que eso no es de uno, pues entonces uno se para ahí y uno dice, Señor, te envía la gracia de tu espíritu, porque yo no soy cura, ni soy religiosa, yo soy contable. Siempre le digo a él, yo soy contable, así que ahí tú tienes que ayudarme. Y uno dejarse guiar, ¿verdad? Pero el programa Viva me ha dado mucha oportunidad de encontrarme con Dios, de verdad que sí, en la literatura y todo. Has tenido buen feedback de la gente también. A eso le iba a decir también, he recibido emails de hermanos que había uno que decía, mira, yo estoy disponible, lo que ustedes necesiten, en la música, que esto, que si esos programas que se me ayudan, me dan fuerza. O sea, uno ha visto ese feedback. No me gusta leerlos mucho porque la verdad que también tenemos que tener esa línea de saber de la obra de Dios y no la obra tuya. Así que a veces hay una línea muy finitita y uno cae en eso y uno tiene que estar todo el tiempo en esa batalla, ¿verdad? Lo logré no, yo, eso lo hace el Señor, que es el que va abriendo. Pero sí y cuando Padre estaba vivo también, mira, íbamos mucho, tuvimos una oportunidad de unos retiros en Toa Alta, creo que fue que nos invitaron. No había ni uno de aquellos que decía, yo lo vi, yo lo vi. Mira, padre, pero usted dijo tal cosa, usted dijo tal cosa. O sea, que la gente estaba pendiente del contenido de lo que estaba, porque no solamente era ver, era que podían decirte de lo que hablamos. Y lo recordaban. Ve, y entonces ese era lo que no soy comunicadora, pero que creo que de las cosas que las comunicaciones tienen que llevar es que tú logres quedarte con algo, que algo te cambie a ti. Pues eso, pues uno lo miraba y uno dice, pues gracias Señor que hubo alguien, ¿verdad? Tú te preparas y el Señor hace el resto. Amén, así que amén, lo has hecho muy bien. Madeline, gracias a Dios que te pone nervioso esto, porque sí, tenemos para un buen rato. Está uno ahí. Gracias, Madeline, por compartir esa experiencia y vamos a ver si aquí en un futuro estás nuevamente con nosotros. Por lo menos en Aviva te vamos a seguir viendo. Amén, así es lo que el Señor quiere. Hermanos, una alegría volver a encontrarnos. Pueden seguirnos en todas las plataformas digitales, Canal 13, Teleoro, en Facebook, Instagram, en YouTube. Ya están muchos de nuestros programas, igual en las redes sociales del Padre Jorge Yamil. Esperamos encontrarnos en un próximo programa aquí en Palabras con Sabiduría por el Canal 13, Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.